El ayuno que abre los cielos para recibir una respuesta de Dios es el que vamos a estudiar en esta clase. En la clase de hoy vamos a ver qué pasa cuando ayunamos y cómo podemos abrir los cielos para recibir de Dios la respuesta que estamos esperando. Algo se rompe en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios decide ayunar. No por rutina, no por una religión, no por una nueva modalidad del ayuno intermitente en la alimentación, no, sino por algo genuino, sobrenatural. La historia de Daniel que aparece en el capítulo 10 no es solo un relato antiguo, hermano, sino que es un modelo profético de lo que ocurre cuando ayunamos de verdad delante del Señor. Mientras Daniel ayunaba por 3 semanas completas, algo invisible pero poderoso ocurría en los cielos. Una batalla espiritual feroz. Pero no era una batalla que Daniel estuviera peleando con su propia fuerza física, sino que su ayuno activó un movimiento angelical. Y al final de 21 días de ayuno, Dios no solo le respondió, sino que se le apareció de una manera tan gloriosa que lo dejó sin fuerzas. Esto nos revela una verdad incómoda pero liberadora. Muchos ayunan esperando respuestas rápidas de Dios. Ayunan un día o medio día y esperan una respuesta rápida, pero Dios a veces utiliza el ayuno para cambiarnos a nosotros primero, antes de cambiar nuestras circunstancias. Voy a repetir eso. Dios utiliza el ayuno muchas veces para cambiarnos a nosotros primero, antes de cambiar las circunstancias. Daniel no recibió una palmadita en la espalda y Dios le dijo, todo estará bien, Daniel. No, 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 no. Daniel vio la santidad de Dios cara a cara y eso lo quebrantó. Hoy muchos quieren resultados de ayuno sin pasar por el quebrantamiento del ayuno. Pero la Biblia muestra que sucede cuando ayunamos de verdad y es que Dios abre las puertas de los cielos y da una respuesta a nuestra petición. El ayuno abre los cielos y podemos escuchar la voz de Dios, quizá no audiblemente, sino un sentir de guianza de Dios. El ayuno activa una guerra espiritual, hermanos. Repito esto, el ayuno activa una guerra espiritual. Y las resistencias de los demonios se mueven en contra de nosotros, que el Señor lo reprenda. Pero Dios pelea a favor nuestro. El ayuno confronta con la gloria de Dios. Por lo tanto, la persona que ayuna después de salir de ese ayuno ya no es igual, ya no es la misma persona. Ahora ya se siente más purificada, preparada para una nueva misión en la vida. Hermanos, si estamos ayunando y parece que no pasa nada, recordémonos de Daniel. Daniel tampoco vio nada en los primeros 20 días de ayuno, pero en el día 21 el cielo se abrió. Esto tampoco quiere decir que nosotros como un ritual vamos a ayunar 21 días. No, Dios puede responder al día 1, al día 3, a la semana, etcétera. El ayuno verdadero no es magia, no consta de cuántos días ayunamos. El ayuno verdadero consta de una constancia, de una rendición, de la fe que nosotros tengamos y de la purificación de nuestra vida en santidad. Quiero repetir esto más lentamente para que se comprenda bien. El ayuno verdadero no es magia. No, el ayuno es una constancia, es una rendición, es vivir en la fe de que Dios responderá, no como nosotros queremos, sino como Él quiere y a su tiempo. El ayuno no es simplemente dejar de comer, sino que es un acto de humildad. Es un clamor que nace desde el corazón, que busca romper las barreras de lo natural para tocar lo divino. En este capítulo 10 de el libro de Daniel encontramos un momento crucial en la vida del profeta Daniel, donde su ayuno de 3 semanas se convierte en un preludio de una de las más grandes manifestaciones de Dios en las Escrituras. El ayuno de Daniel provocó una de las más grandes manifestaciones proféticas de Dios, no solo para Daniel, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros, en todos los tiempos. Pero, ¿por qué Dios eligió revelarse de una manera tan poderosa y abrumadora después del ayuno de Daniel?
¿Qué había detrás de esa disciplina espiritual de Daniel que preparó el camino para que Dios se manifestara de una manera tan asombrosa y sobrenatural? La escena es impactante, hermanos. Es que un ser celestial de un brillo insoportable, vestido de lino puro y con voz como de estruendo de una multitud de personas, aparece frente a Daniel, dejándolo sin fuerzas y postrado en el suelo. Los que estaban ahí huyeron. Ellos huyeron aterrorizados, todas las personas que estaban con Daniel, pero Daniel, aunque vio esta visión, pues se quedó espantado también, pero se quedó esperando la manifestación de Dios. Este pasaje nos confronta, hermanos, con unas preguntas profundas. La primera es, ¿existe un vínculo entre la consagración de las personas y las revelaciones que recibimos de Dios? Repito la pregunta, ¿ustedes creen que hay un vínculo entre la consagración que pueda tener yo, entre mi vida de santidad y mi vida de consagración, y la revelación que pueda recibir de Dios? Claro que sí. Dios no se revela a cualquier persona. Dios se revela a las personas que están sinceramente viviendo en santidad y en una consagración personal. No todas las personas ven lo mismo. No todas las personas captan lo mismo. ¿Por qué el Señor se manifiesta de maneras que a veces nos dejan temblando en un lugar y no podemos saber qué quiere decirnos el Señor? Estamos ahí aterrorizados como Daniel, en nuestra casa, en el trabajo, qué sé yo, de viaje. Estamos recibiendo la respuesta de Dios y estamos como abrumados, como espantados. Señor, te estábamos pidiendo esta respuesta, pero nos dejas temblando, como con miedo. ¿Por qué? El Señor se manifiesta como a Él le place. Él puede darnos respuestas tan sobrenaturales y aterradoras al principio como lo que estaba viendo Daniel. Imagínense ustedes que ustedes están ayunando y se aparezca en su habitación un hombre brillante, alto, sublime y un hombre espantoso que cuando hablaba, o sea, él no era espantoso en sí, sino la visión total. Cuando hablaba como la multitud de muchedumbre de personas. Imagínense esto, era algo terrible. Realmente uno se podía quedar espantado en su habitación. ¿Por qué Dios se manifiesta así? Bueno, Dios se manifiesta como Él quiere. Dios no se manifiesta de una misma manera. A Daniel le pasó esto, porque Daniel tenía que recibir esa gran revelación del Señor. Hermanos, Dios no tiene un método, el mismo método para todos, no. Él tiene planes diferentes para cada una de las personas, para cada uno de sus hijos. Dios sabe qué cosas necesitamos aprender cada uno. No es lo mismo que yo me meta en un ayuno a que te metas tú, porque tú quizá necesitas aprender otra cosa y yo necesito otra cosa aprender. No es tanto que el ayuno lo utilicemos para que Dios responda a las necesidades que tenemos en el exterior, sino que más bien el ayuno es lo que Dios utiliza para mostrarnos y manifestarse a nuestro interior, a nuestra vida. Él actúa de acuerdo a su voluntad y de diferente manera con cada uno de sus hijos. A Daniel, Dios le respondió después de ayunar 21 días. Jesús tuvo que ayunar 40 días. Pero estos no son patrones mágicos, que si tú ayunas 20 días no pasa nada y tienes que ayunar 21 o 40. No, tú puedes ayunar un día, 2 días, 3 días, lo que tú quieras ayunar. Lo que cuenta en el ayuno es el estado de tu corazón, es tu santidad, es tu consistencia, es tu fe, es tu constancia, es tu consagración. A través de la experiencia de Daniel descubrimos que el ayuno no es un ritual vacío, hermanos, sino una clave espiritual que puede abrir las puertas del cielo a una nueva dimensión para mostrarnos el gran propósito de Dios para nuestras vidas. Si tú todavía no has ayunado, es un buen momento para que decidas hoy, yo voy a ayunar. No hoy tal vez. Hoy haces la decisión de ponerte en un ayuno. Si tú necesitas recibir algo de Dios, si estás pidiendo una respuesta de Dios, si ves que los cielos no se abren, ¿por qué no ayunas? ¿No será que Dios primero quiere tratar con tu interior? ¿No será que Dios primero quiere consagrarte más a Él? ¿No será que Dios primero quiere que vivas en santidad total hacia Él y después mostrarte la respuesta de lo que tú estás esperando en ese ayuno?
La historia de Daniel nos desafía a examinar nuestra propia vida y nuestra propia disposición ante el Señor. Este relato de Daniel capítulo 10 dice que en el tercer año del rey Ciro de Persia, Daniel recibió una revelación que marcó un momento crucial en su vida de oración y en su búsqueda de Dios. Daniel oraba 3 veces al día, ¿se recuerdan? Él abría la ventana de su cuarto, oraba 3 veces al día. Nosotros, y eso era de manera diaria, rutinaria, regular. Nosotros a veces no oramos ni una sola vez al día. Es que hay que ser sinceros. A veces no oramos ni una sola vez. Y Daniel, a pesar de que era un hombre de oración y de consagración, cuando se metió al ayuno, pasó 21 días hasta recibir la respuesta. La descripción que Daniel hace de ese ser celestial que se le apareció es sobrecogedora. Vestido un hombre de lino, con un cuerpo como de bronce bruñido y una voz como de un sonido de una multitud. Cada detalle refleja santidad, autoridad y la gloria de Dios, por supuesto. Ante tal majestad, la reacción inmediata de Daniel fue postrarse con su rostro en la tierra. Estaba abrumado por el temor reverente que le causó esta manifestación. Incluso los hombres que lo acompañaban, aunque no estaban viendo la misma visión de Daniel, sintieron temor, se aterrorizaron y huyeron. Este pasaje nos recuerda que el encuentro con lo sagrado no es algo ligero, hermanos. No es que tú ores en la madrugada cuando te levantas, ¡ay, Señor! Bendíceme hoy, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. ¿Eso qué es? Eso es sueño. Pero no, hay que tener una disciplina de oración y un ayuno también de disciplina constante, hermanos. Ayunemos cada cierto tiempo, pero no para bajar de peso, como decía yo en la introducción. Ayunemos, sí, sí está bien, si tú quieres usar el ayuno intermitente para ese fin, está bien también. Yo no me opongo a eso, pero está bien que ayunemos delante del Señor para consagrar nuestra vida y esperar en Dios para que nos muestre la respuesta a esa petición que queremos. En medio de la experiencia abrumadora que tuvo Daniel, recibió un mensaje de gracia, y es que Dios no se revela para destruir, sino para comunicar su voluntad. Dios no se reveló a Daniel para destruirlo, ni para destruir a su pueblo, sino para comunicarle la profecía de lo que vendría. Aunque Daniel quedó sin fuerza, quedó mudo por el asombro y estaba postrado en la tierra, la visión no terminó allí. Más adelante un toque divino lo fortaleció a Daniel para recibir el mensaje que Dios tenía preparado. Hermanos, tenemos que estar seguros de que aunque nuestra naturaleza humana tiemble ante la presencia de Dios, Él no desechará al que lo busca con humildad de corazón. Es un buen momento para decidir que vamos a practicar esa disciplina del ayuno nosotros también. Así como Daniel se preparó mediante ayuno y oración, nosotros también debemos acercarnos a Dios con corazones dispuestos. Hermanos, antes de que Dios haga algo sobrenatural en nuestra vida, ayunemos. Cuando tengamos una dificultad, allí ayunemos. Cuando hay algún peligro, ayunemos. Cuando no sepamos qué camino tomar, ayunemos. Cuando tengamos que tomar una decisión en el trabajo, decisión trascendental, ayunemos. Cuando tengamos que solicitar algún documento legal o alguna cosa en las cortes o alguna situación jurídica, ayunemos. Cuando tengamos una situación financiera comprometida, difícil, ayunemos. Pero no ayunemos solo por la petición externa. Ayunemos primero para que Dios cambie nuestro ser interior. Y les aseguro que en medio del ayuno se mueven fuerzas espirituales, angelicales y demoníacas que luchan y luchan y luchan, y que el Señor reprenda al diablo. Pero el Señor siempre vence. La aparición de Dios a Daniel no fue casual ni meramente espectacular, sino que fue una respuesta divina a un corazón quebrantado y sediento que buscaba esa respuesta. El ayuno de Daniel no era un simple acto de abstinencia de comida, sino un grito silencioso que atravesó los cielos y movió a Dios Todopoderoso. La manera en la que Dios se le apareció fue espectacular, terrorífica, asombrosa.
pero ahí estaba la respuesta. A veces, querido, en los momentos más difíciles, más terroríficos de tu vida, más oscuros, ahí está la respuesta de Dios. Tú crees que no, pero ahí está. La próxima vez que sintamos que el cielo está en silencio y que oramos y pedimos y Dios no actúa, recordémonos de Daniel. Su ayuno fue la antesala para la gran revelación que cambió la historia. 20 días Daniel pasó en ayuno y no recibió nada. Hasta el día 21 recibió la respuesta. 20 días ayunando, 20 días llorando, 20 días absteniéndose de comida, de viandas, de manjares y de todo ese tipo de cosas del palacio. 20 días. Y al día 21 Dios le respondió. Al final, el verdadero secreto del ayuno no está en lo que Daniel dejó de comer, sino en lo que Daniel encontró para saciar su necesidad espiritual después de ese ayuno de 21 días. Hermano Ernesto, hermana Karina de Jordán, continúan, luego hermano Abel, luego hermano Osvaldo, y la próxima semana continuamos hablando de Daniel capítulo 11, estamos hablando del ayuno de Daniel. Adelante, hermanos Jordán. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Es la clase 18, el capítulo 10 de lo que es el libro de Daniel, la visión del hombre vestido de lino y la guerra espiritual, que muy bien platicaba el hermano Andri sobre todo lo que aconteció a la hora de que Daniel postrara y se pusiera en ayuno. Dios le reveló muchas cosas. Prepara el terreno para la visión del capítulo 11 y 12. Es necesario señalar que los capítulos 10, 11 y 12 de Daniel forman parte de una unidad que representa un panorama de la consumación del plan de Dios para con el pueblo de Israel. En el capítulo 10, Daniel presenta un interesante recurso sobre cómo recibió la visión. Es la primera parte del capítulo 11. Daniel recibe información detallada de algunos de los eventos mencionados en el capítulo 8 para comenzar en Daniel 11:36. Les hablo un poquito de esto porque tiene mucha relación en lo que se está manifestando. Hasta el final del libro del capítulo 12-13, Daniel recibe información de eventos relacionados con la tribulación como está en su mente. Vayamos al texto del capítulo 10. Hablamos en nuestras Biblias, Daniel, el capítulo 10, este capítulo es la introducción profética que aparece para el resto de lo que son los siguientes y conclusión del libro de Daniel. No sé si Karinita está aquí porque me decía que tenía problemas con su internet. Sí, aquí estoy. Voy a intentar que, pues primero Dios no me saca de la reunión. Ajá. Muy bien. Todos estos acontecimientos ocurren en el año de Ciro, rey de Persia, en el 536 a.C. Lo primero que notamos es el tiempo y las circunstancias de la visión. Si leemos en Daniel 10:1, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, se trata de Ciro II, conocido como el Grande, aunque Ciro II llegó a ser rey de los medos y los persas en el año 559 a.C., en sus documentos fechó su reinado desde la conquista de Babilonia, que ocurrió en octubre del 539 a.C., y su primer año completo como rey empezó en marzo del 538 a.C. Siendo así, el año tercero de Ciro, rey de Persia, sería el año 536 a.C. Según el relato en el libro de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, es decir, en el año 538 a.C., Ciro promulgó el edicto por el cual el pueblo de Israel estaba autorizado para ir a Jerusalén con la finalidad de edificar el templo que hasta ese momento estaba destruido. Apenas un puñado de judíos tomaron la decisión de retornar a su tierra bajo el mando de Zorobabel.
Al llegar a Jerusalén encontraron todo en ruinas y a pesar de que la obra de reconstrucción del templo comenzó bien, sin embargo, muy pronto hubo graves problemas originados por los enemigos de Israel. Esto hizo que se paralizaran los trabajos de reconstrucción en el templo. Noticias sobre esto deben haber causado gran pesar en Daniel, quien, por su avanzada edad, tal vez más de 90 años posiblemente, no fue a Jerusalén. En el texto en Daniel dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, quien lo reveló pues a Daniel fue Dios mismo, y los detalles de cómo se hizo la revelación aparecen en el resto del capítulo 10. Cuando Daniel habla de la palabra, se está refiriendo a la visión que aparece en los capítulos 11 y 12. Daniel utiliza el nombre que le dieron los babilonios, según Daniel 1, tal vez para hacer evidentes sus raíces en Babilonia, a pesar que él era judío de nacimiento. Pero por ser la palabra de Dios, esta palabra era verdadera. Además, Daniel dice que el conflicto era grande. Probablemente se refiere a la crisis que estaban viviendo los judíos que habían ido a Jerusalén a reconstruir el templo. Por la intervención divina, Daniel comprendió la palabra de Dios o la visión. Daniel ha estado ayunando por 21 días. A partir del versículo 12, en segundo lugar, encontramos el antecedente de la visión de Daniel. En 10, 2, 4 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y al 24 del mes primero, yo estaba a orillas del gran río Kedikei. En aquellos días se refiere a los primeros días del mes primero del reinado de Ciro, rey de Persia, más específicamente en el tercer día del mes. Entonces tenemos que ver ahí que Daniel estaba metido en lo que era la búsqueda de Dios conforme el mandato que Dios le había dado. Daniel venía y tenía lo que es, como decía hermano André ahorita, la consagración que tenía Daniel, motivado por Dios mismo para que lo buscara. A partir de ese día, Daniel estaba afligido, orando y ayunando. Quiere decir que el orar es platicar con Dios, exponer las situaciones que uno tiene dentro de su ser hacia Dios y también esperar la respuesta que Dios tenga para nosotros. Pero no había respuesta de parte de Dios, sino hasta a partir del 21 día. Pero él seguía ayunando, estaba buscando de Dios y con esa promesa que Dios da de bendecirlo. A partir de ese día, por el espacio de 21 días, el texto nos dice que durante estas 3 semanas Daniel no comió manjar delicado. Esto significa que probablemente no solo tomó agua. Entonces, dentro de ese proceso que él llevó, solo se hidrataba para seguir con lo que era la búsqueda de Dios y la respuesta que Dios le iba a dar. Pero no se imaginaba Daniel la forma tan espectacular en la cual Dios le iba a responder. Entonces tenemos que ver también nosotros, tenemos que estar a la expectativa de cómo nos puede sorprender Dios de muchas maneras al estar orando y ayunando. Daniel estaba absolutamente humillándose delante de Dios en ese espacio de 21 días. Cuando llegó el día 24 de ese mes, en el primero, Daniel estaba a la orilla del gran río, el río Querec, que es el río Tigris, que como lo conocemos nosotros en la Biblia, pero ellos le tenían otro nombre, lo que es en ese tiempo. Entonces, el nombre que conocemos nosotros es el río Tigris. Esto significa que Daniel estaba lejos de la capital cuando tuvo la visión. No debemos olvidar que el 14 del mes de Nisan celebra la fiesta de Pascua. A partir del 15 de Nisan hasta el 21 de Nisan se celebra la fiesta
de los panes sin levadura. Esto quiere decir que hay 3 días de fiestas judías. Daniel recibió de parte de Dios esta importante visión, como había sucedido otras veces cuando Daniel buscaba a Dios de corazón, tratando realmente de conocer la voluntad de Dios, la respuesta de Dios, y actuó comunicando su palabra. A partir del versículo 5, en tercer lugar, encontramos la manifestación del varón vestido de lino. Si leemos en el pasaje, Daniel 10, 5 y 6, dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Mientras Daniel estaba en la orilla del río Tigris, levantó la mirada y con asombro constató la presencia de un varón vestido de lino. La palabra varón significa una persona de sexo masculino, es decir, que éste tenía la forma humana. El vestido era de lino. Este personaje tenía ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Esto significa que usaba un cinturón de este material puro y precioso, el oro de Ufaz. Daniel también pudo distinguir que el cuerpo de este varón era como de berilo. Es una piedra preciosa que reconocida belleza en esa región. El rostro del varón era resplandeciente como un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Los brazos y los pies eran de color de bronce bruñido, y esto significa un bronce muy pulido y por tanto brillante. Al hablar, el varón pronunciaba las palabras como el estruendo de una multitud. La gran pregunta es, ¿quién es este varón que Daniel vio a la orilla del río Tigris? Pues existe la posibilidad de que fuera la aparición de Cristo. A esta conclusión se llega al comparar la descripción de Daniel, que Daniel hace, de este varón con la descripción que el apóstol Juan hace del Cristo glorificado en Apocalipsis 1 del 10 al 16, donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es muy evidente el parecido entre las dos descripciones. Y he aquí que perfectamente el varón vestido de lino que vio Daniel a orillas del río Tigris sea una manifestación de Cristo. Otra posibilidad es que el varón vestido de lino que Daniel vio a orillas del río sea simplemente un ángel poderoso, tal vez del mismo rango que el arcángel Miguel. Son posturas que los estudiosos de la Biblia han puesto y los quería presentar aquí, estas dos posturas, ¿verdad? Podemos asumir entonces que el varón vestido de lino que Daniel vio a orillas del río Tigris se mostró para dar credibilidad a lo que está por revelar y para mostrar que es él quien está en control de todos los asuntos en el mundo, tanto en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel como con lo que tiene que ver con nosotros los gentiles. Tenemos que entender la realidad de la guerra espiritual. La guerra espiritual es real, un concepto que se maneja en muchas tradiciones cristianas evangélicas y se refiere a la batalla que según la Biblia existe entre las fuerzas de Dios y las del mal,
y son representadas por Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Esta guerra no es física, sino que se libra en el plano espiritual y tiene manifestaciones directas en la vida de las personas. En un resumen puntual clave de la realidad de la guerra espiritual desde una perspectiva bíblica, la batalla no es contra carne ni sangre. Uno de los versículos más citados al hablar de la guerra espiritual es Efesios 6:12, que dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto subraya que el enemigo principal no son otras personas, sino las fuerzas espirituales malignas que buscan influenciar al mundo y por ende destruirnos a nosotros. Se libra también en el ámbito mental y emocional. La guerra espiritual a menudo se manifiesta a través de pensamientos y sentimientos. El enemigo o el diablo, que el Señor lo reprenda, es descrito como un ser astuto que busca sembrar mentiras, desanima, nos pone ira, miedo, inseguridad y otros pensamientos negativos en la mente, y que hacen que nosotros actuemos de una u otra forma como otras personas lo pueden estar actuando. Entonces la batalla se libra en varios aspectos espirituales y ahí se manifiestan a los aspectos ya naturales o reales dentro de la existencia del ser humano. Tenemos que tener en importante que la armadura de Dios va a combinar con esta guerra bíblica. Describe en Efesios 6 una armadura de Dios que nosotros los creyentes tenemos que utilizar. Esta armadura no es física, sino espiritual, y cada pieza representa una verdad de un principio cristiano. Tenemos que aprender cómo la oración y la perspectiva influyen fundamentalmente en la guerra espiritual, así como lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 10, donde se mira que Daniel está orando y Dios se revela a él en el ayuno que tiene por 21 días. Es importante que la oración es vista como una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. A través de la oración, los creyentes se comunican con Dios, piden su ayuda y su protección y ejercen la autoridad que creen tener en el nombre del Señor Jesucristo. La victoria está en Cristo. Desde esta perspectiva, la victoria en la guerra espiritual no depende del poder o la fuerza de la persona, sino de la obra de Jesucristo en la cruz. Se considera que lo más importante para la resurrección que se dio por medio de Jesucristo, y que Él ha vencido al diablo y le ha quitado las llaves del Hades y de la muerte. Y eso es una gran bendición para nosotros, porque el acta de decreto que estaba en contra nuestra fue clavada juntamente en la cruz del Calvario. Y esa es una gran bendición para nuestras vidas. Entonces ya se dio un acto legítimo en el cual nosotros, al ser sellados por medio del Espíritu Santo, podemos ya hablar con el Señor y decirle, Abba Padre, ven Señor Jesús. Entonces, dentro de ese proceso en la vida cristiana, es una lucha para obtener la victoria. Es una victoria en la cual nosotros vamos a tener esa comunión con Dios para ser respaldados con Dios. Y esa es una gran bendición. En resumen, la realidad de la guerra espiritual es para quienes la creen, una lucha constante e invisible que se libra en el mundo espiritual, pero se tiene un impacto real en la vida real de nuestros acontecimientos día a día, constantemente. Lo estamos viviendo y peleando. La clave para afrontarla, según, es la fe, es mantener ese conocimiento con Dios, usando las herramientas espirituales que Él nos ha provisto, que es la oración, y como muy bien lo decía el hermano André, el ayuno es parte esencial para poder hacer estas situaciones. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos Jordán. Amén. Dios les bendiga a ustedes también. Hermano Abel Guerra, adelante por favor con su exposición, y luego hermano Osvaldo, y si hay tiempo para preguntas y respuestas. Hermano Abel, adelante. Muchísimas gracias, Pastor Andri, hermanas y hermanos todos, Dios les bendiga. La verdad es que esta cita de Daniel 10 es
para mí es bien, bien importante porque podemos ver cómo un varón poderoso se presenta ante Daniel. Y, eh, y la verdad que al leer Daniel 10, cuando uno lo lee, lo primero que piensa uno es que o es Jesucristo o es un ángel poderoso. Pero al ya leer detenidamente, podemos llegar sin ninguna duda a la conclusión de que es el mismo Jesucristo, el que se le aparece a Daniel. ¿Por qué razón? Porque tal y como ya hermana Karina lo leyó, las características de, del varón que se le presenta a Daniel en Daniel capítulo 10 son las mismas características que tuvo el varón también que se le presentó al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Entonces, ¿y cuáles son esas características? Número 1, cincho de oro. Número 2, sus ojos como llama de fuego. Número 3, sus pies como bronce bruñido. Número 4, una voz potente. Y además, ambos cayeron como muertos cuando lo vieron. Cuando en el mismo libro de Daniel se cita cuando el ángel Gabriel se le apareció a Daniel, no dice que a Daniel le pasó eso, que hasta se desmayó, ¿verdad? Entonces, definitivamente era el mismo Jesucristo por esas características. Difícilmente puede haber otro ángel con esas características similares al varón que se le apareció al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Entonces, definitivamente, o sea, pero algunos teólogos tienen alguna duda y la verdad que yo cuando leí también tenía yo duda al principio, les confieso, cuando la duda que surge es cuando en Daniel capítulo 10, versículo 13 dice que desde el versículo 12, que de que Daniel empezó a orar, fueron oídas sus palabras. Y el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces, esa es la duda que algunos teólogos tienen y dicen, todas las características anteriores eran las de Jesucristo, pero aquí vemos que necesitó la ayuda del arcángel Miguel para derrotar a ese príncipe de Persia que se le opuso por 21 días. Esa es la duda que la verdad, así sinceramente yo también la tuve cuando lo leí, pero ya cuando comencé a leer ya bien detenidamente las características, comparar. Les invito a que comparen las características que están en Daniel 10 y Apocalipsis 1. Y ya cuando uno compara detenidamente, como se los repito, y ya lo dije y lo vuelvo a decir, porque ¿qué ángel puede parecer a Jesucristo que tenga cincho de oro, ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido y una voz potente? Entonces, y además, repito, que ambos, Daniel y Juan, cayeron desmayados ante él y necesitaron que ese varón los tocara con su diestra para que pudieran levantarse. Era el mismo Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque para eso, porque, repito, ¿cómo podemos argumentar que la razón de si Jesucristo necesitó la ayuda del arcángel Miguel? ¿Por qué razón? Eso lo podemos ver que en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, habla que en la gran tribulación dice que va a haber una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón y el dragón también luchará con sus ángeles, pero no prevaleció el dragón ni los ángeles que lo acompañaban. El arcángel Miguel con sus ángeles lo derrotaron. Por lo tanto, a nivel de ángeles no hay un ángel de más alta jerarquía, según esa cita de Apocalipsis, más alto que Miguel a nivel de ángeles. Pero, y a Jesucristo no es que en este caso, cuando llegó con Daniel, es que Jesucristo necesitara su ayuda exactamente, sino que el arcángel Miguel es el que se encarga de derrotar a esos ángeles malignos que se oponen a las cosas de Dios. Y además, podemos ver también cuando otra cita que podemos comprobar
en Salmo 91, 11 y 12 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, cuando Jesucristo estaba orando y ayunando por 40 días, lo tentó, dice, en varias formas, y una de esas formas fue que lo llevó a Jerusalén, lo puso en el pináculo del templo, y el diablo, que el Señor lo reprenda, le dijo a Jesucristo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y, y para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, el diablo, para empezar, es importante saber que conoce la Biblia, ¿verdad? Estaba citando Salmo 91, 11 y 12. Pero Jesucristo le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, aquí estamos viendo que los ángeles también están para el servicio de Jesucristo. Fue lo que pasó en Daniel 10. El arcángel Miguel estaba para servir a Jesucristo. Y el mismo arcángel Miguel fue el que se encargó de derrotar al ángel que se le opuso a Jesucristo, a ese ángel que era el príncipe del reino de Persia. Jesucristo no es que haya necesitado la ayuda de Miguel, sino sencillamente dejó que Miguel se encargara de él y lo esperó, y juntos, después de derrotar al príncipe de Persia, caminaron y llegaron hasta donde estaba Daniel. ¿Por qué también digo esto? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 18, versículo 1 y 3, dice que a Abraham se le aparecieron 3 varones. Repito, Génesis capítulo 18, versículo 1 al 3. Antes de que Dios destruyera a Sodoma, el mismo Dios, Jehová, dice el Antiguo Testamento, que nosotros como cristianos interpretamos que es Jesucristo, porque Dios Padre difícilmente iba a venir a una misión de esas. En lo personal pienso que era el mismo Jesucristo que vino con 2 ángeles. ¿Por qué? Porque a Abraham se le aparecieron 3 varones. Y luego en Génesis 18, 22 dice, Génesis 18, 22, los 2 ángeles se fueron hacia Sodoma y Abraham se quedó con Jehová. Ahí está clarísimo. Entonces, interpretemos que Jehová es Jesucristo y venía con 2 ángeles. Entonces, no es que Jesucristo necesite la ayuda de los ángeles, pero él prudentemente se deja acompañar por ángeles, como lo hizo cuando visitaron a Abraham. Y Génesis 19:1 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, porque ya después de que Génesis dice que Jehová habló con Abraham y le dijo que iba a destruir a Sodoma, y Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y le dijo, si hay 50 justos, tú no la destruirás, hasta que llegó a 10. Y Jehová le dijo a Abraham, si hay 10 justos en Sodoma, no destruiré a Sodoma, le dijo Jehová, dice Génesis. Por lo tanto, estoy mencionando estas citas para demostrar que en la Biblia Dios, Jehová, se hacía acompañar con ángeles. Por lo tanto, en lo personal, vuelvo a decir, y perdonen, estoy seguro que el varón poderoso que se presentó ante Daniel era el mismo Jesucristo, el mismo que se le apareció al apóstol Juan. ¿Y por qué se les apareció a ambos? Porque en el Daniel 10 dice que le dijo a Daniel, tú eres muy amado. Y también sabemos que el apóstol Juan era el discípulo amado. En todo el Antiguo Testamento lo podemos corroborar, el discípulo amado, que era el apóstol Juan. Pero ¿por qué eran ambos amados por Dios? Porque eran hombres fieles a Dios. No, porque cuando decimos eran amados, uno se los imagina, y así eran, que eran muy respetuosos ambos, ¿verdad? Pero no por ser respetuosos, no significa que no fueran valientes. En la Biblia dice que cuando a Jesucristo lo estaban crucificando, solo María, la madre de Jesús, unas mujeres, y el apóstol Juan, de los apóstoles, solo Juan era el único que estaba al pie de la cruz. Por lo tanto, Juan, ahí con hechos lo podemos ver, de que era el más valiente de los apóstoles, demostrándolo con hechos. Porque al mismo Pedro, él sí entró, Pedro estuvo también ahí cerca, pero ya al final, poco a poco se fue retirando. Pero gracias a Dios por hombres fieles de Dios como Daniel, por hombres fieles a Dios como el apóstol Juan,
Que el Señor nos ayude a nosotros a imitar a estos hombres como Daniel, como Juan, como Pedro también, ¿verdad? Porque hay que reconocerlo, que nosotros posiblemente hemos negado a Jesucristo muchas veces más de las que Pedro lo negó, pero por la misericordia de Dios, Dios en su misericordia nos permite estar todavía acá en pie. Dios nos siga bendiciendo y guardando. Hermanas y hermanos, el próximo martes continuamos con este estudio, por eso lo tenemos que dejar por aquí. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano Abel. Gracias, hermano Abel, por esta excelente exposición. También, bueno, ya está. La oración de Daniel, el ayuno de Daniel y la aparición del hombre. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? La visión del hombre vestido de lino y la guerra espiritual. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Hermano Osvaldo, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Hoy no me voy a tardar mucho para dejar ahí tiempo, a ver si hoy sí se puede haber un tiempo de preguntas y respuestas. Pero para mí la conclusión de esta noche es que hay que orar. Hay que orar, hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar de Dios. Comparto la misma apreciación de hermano Abel, de que este hombre que se le apareció a Daniel es Jesucristo. O sea, literalmente cuando uno lo está leyendo es como leer Apocalipsis 1, o sea, es esa descripción, ¿verdad? Y es increíble, y justamente era que Daniel era muy amado. Y aunque hay algunos teólogos que dicen que pudo haber sido Gabriel, otro ángel muy poderoso, etcétera, pero personalmente mi interpretación también es esa, de que es el Señor Jesucristo, por la descripción que se da. Yo lo que veo acá, y con esto quiero concluir, es de que cuando Daniel, ahí lo dice, él propuso en su corazón ganar el entendimiento de lo que Dios quería hacer con su pueblo. O sea, esa era su petición. Le estaba pidiendo a Dios por entendimiento, por conocer su voluntad, por entender su palabra. Y Dios mandó su respuesta. Dios mandó su respuesta. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Muchas veces abrimos la Biblia para ver qué es lo que Dios me dice, a ver qué me dice la Biblia para mí hoy, qué es lo que encuentro para mí en la Biblia, y empiezo a buscar a leer la Biblia queriendo a encontrar cosas para mí, y a veces nos han enseñado eso, a leer el versículo y di qué es lo que esto dice para mí, este pasaje dice para mi vida en este momento. Y no, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que buscar es realmente qué dice su palabra, qué es lo que Dios quiso dar a entender. Y cuando abrimos la Biblia, en lugar de buscar, decir, quiero saber más de mí o qué dice la Biblia de mí, yo tengo que abrir la palabra para encontrar quién es Dios, para conocer a Dios. Esa es la motivación y la razón real por la que debemos de abrir la Escritura, para conocer a Dios, para conocer sus planes, para conocer su voluntad. Él. La Biblia se trata de Dios, de conocerlo a Él. Cuando vamos en oración, cuando buscamos ayuno, claro, podemos ayunar por cosas, peticiones personales, por cosas de nuestra vida, pero principalmente deberíamos de orar y ayunar para conocer a Dios, para buscarlo a Él. Dios mío, quiero conocerte, quiero verte, ¿verdad? Miren, tal vez igual que a Daniel podemos verlo literalmente, pero si buscamos en oración a Dios de una manera diferente, en lugar de dame, bendecime, prosperame, etcétera, venimos y oramos a Dios, quiero conocerte. Ábreme tus escrituras, quiero saber más de ti. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Dios, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Dios mío, hay cosas de mí que te desagradan. Dios, quítalas, córtalas, aunque me duela, ¿verdad? Dios, muéstrame tus planes, etc. Que la oración, que el ayuno, que la lectura de la palabra se traten de Dios, de su voluntad, de lo que Él quiere hacer. Entonces ahí nos va a cambiar el cassette, ¿verdad? Ahí van a cambiar las cosas, ahí nuestra vida de oración va a cambiar, porque de eso se trata, de conocer a Dios. O sea, la vida de oración y de ayuno es una relación entre dos personas, ¿verdad? Dios y nosotros, tenemos ese acceso. De los dos, el más importante y el más interesante es Dios. Entonces, que nuestra vida de oración
de ayuno, de lectura, se trate de Dios, no de nosotros. Entonces, eso es lo que yo veo acá. Eso es lo que Daniel buscaba. Quería conocer la voluntad de Dios. Entonces, así debemos hacerlo nosotros. Y esa sería mi conclusión para esta noche, hermanos. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Gracias, hermano Abel. Gracias, hermanos Jordán. Excelente, hermano Osvaldo, la conclusión. Y yo sí considero lo que dice hermano Osvaldo, lo consideré desde que estaba escribiendo esta clase, ¿verdad? El ayuno, la oración. Solamente la oración es poderosa y atrae la presencia del Señor a nosotros, pero si le sumamos el ayuno, hermanos, esto es maravilloso. Yo no sé si ustedes han ayunado algún día, yo no sé si han ayunado 2 días o 3 días, pero casi no lo hacemos, pero deberíamos probar. Yo me incluyo, deberíamos probar. De hecho, al finalizar este diplomado en la Iglesia Bíblica de Guatemala, deberíamos proponer unas 2 semanas o 3 semanas de ayuno o una semana, ¿verdad? No para dejar de comer quizá los 3 tiempos, pero por lo menos el desayuno y el almuerzo y comer solo una vez al día, qué sé yo, o solo el almuerzo, etcétera. Porque, hermanos, en la oración y en el ayuno, ahí está la presencia de Dios. Pero como decía hermano Osvaldo, me quedo con esa conclusión. No es para que Dios se manifieste, no es por mí. No es por mí para que Dios se manifieste respondiéndome la necesidad que yo tengo, sino es para que Él me muestre a mí qué hay en mi corazón y cómo yo puedo conocerlo más a Él, ¿verdad? No es tanto por lo que yo necesito recibir, sino por lo que Él necesita mostrarme de su presencia en mi vida. Y eso es todo. Hermanos, ¿habrá alguna pregunta? Tenemos 5 minutos. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario? Por favor, pongan su manita virtual si tienen alguna duda, hermanos. Adelante. O nos despedimos en oración. Adelante, hermanos. ¿Quién quiere hablar? Si alguien quiere, está el tiempo disponible. Vamos a esperar 5 segundos. Ahí está. Excelente clase, hermana Alina. Gracias. Vamos contando los 5 segundos, pues. Faltan 4. Ahora faltan 2. Y ahora, Hermano Angie, vamos buenas ahora. noches. Adelante. Adelante. Dios lo bendiga. Le hablo de Shela. Adelante, hermana. Fíjese de que usted hablaba sobre el ayuno, eso es muy cierto. En mi iglesia se acostumbra a principio de cada año ayunar 40 días y 40 noches solo con agua. Y es muy cierto, hemos visto la mano del Señor. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana Vanessa. Muchas gracias. Saludos, hermano Juanito, desde Nevaj también. Nevaj Quiché. Hermanos, en el ayuno definitivamente hay bendición de Dios. Probémoslo y que Dios esté con nosotros. Anímense algún día, animémonos todos a hacerlo y ya van a ver que ahí está la respuesta de Dios. Bueno, no sé si Dios nos respondería mostrándonos esta gran visión que le dio a Daniel, porque fue impresionante, pero a Daniel se le apareció el mismo Jesucristo porque tenía un propósito, ¿no? Que era mostrar su profecía para el tiempo final, y esto fue lo que pasó con Daniel. Pero a nosotros Cristo ya se nos aparece a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Recordemos que en época de Daniel el Espíritu Santo no estaba presente en la tierra, sino que venía y se iba, venía y se iba. Por eso es que David dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu y Espíritu noble me sustente, cuando David pecó, porque el Espíritu Santo venía eventualmente sobre los hombres de Dios y se iba, pero no es que se iba porque no eran santos del todo, sino porque así era la mecánica en la antigüedad. Pero desde que Cristo vino, Él se fue al cielo y dice, me voy a ir, pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Así que lo que a Daniel se le apareció, el mismo Cristo, a nosotros nos pasa con el Espíritu Santo, que es el mismo Dios ya viviendo en nosotros. Hermanos, oremos que Dios nos ayude a llegar a la clase del la próxima semana. Recordemos, falta una clase de Daniel capítulo 10, que es muy buena, que seguiremos hablando de este tema, y faltan 2 clases de Daniel 11
y 2 de Daniel 12, así que faltan 5 clases y luego quizá podemos agregar una clase del compendio general del libro, así que si nos vamos a las semanas, ya faltan 6 semanas para terminar el curso, eso quiere decir mes y medio y estaremos en la graduación del diplomado de Daniel en el nombre de Jesús. Oremos. Padre bendito, gracias porque tú nos has permitido estar esta noche aquí reunidos en torno a este capítulo precioso que quizá hemos quitado por un momento los ojos de la profecía de Daniel, porque el capítulo 10 así lo amerita, pero para concentrarnos en lo verdadero, en lo profundo, en lo grande que es la oración y el ayuno. Ayúdanos, Señor, a practicar estos ejercicios espirituales y muéstranos tu gloria y muéstranos lo que tú quieres mostrarnos de ti a nuestras vidas, no tanto lo que nosotros queremos recibir de respuesta, sino lo que tú quieres mostrarnos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre bendito. Amén y amén. Nos vemos el domingo en la Iglesia Bíblica, hermanos. Nos vemos, que Dios los bendiga y un saludo a todos. Feliz noche, cuídense. Buenas noches. Feliz noche, Pastor. Bendiciones. Adiós, bye. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.